familia, gracias por acompañarnos en un estudio más en la Biblia en su contexto. En este estudio me gustaría que pudiéramos descubrir y conocer más a un personaje bíblico, que su nombre en hebreo es Pinjas o en español lo conocemos como Fines. Un personaje bastante controversial y que vemos que cuando leemos su historia, vemos que es una persona con un carácter bastante radical y que tomó una decisión bastante fuerte, pero que a su vez agradó al Eterno. Entonces, para conocerlo un poquito más a Fines, perdón, o Pinjas, como es en el hebreo, me gustaría que pudiéramos escudriñar un poquito más, ya que en la historia de él no nos habla mucho sobre su historia, pero a lo largo de la escritura vamos a encontrar detalles muy importantes sobre este personaje llamado Pinjas. ¿Amén? Entonces, quiero que me acompañen a Números capítulo 25, del versículo 10 al 16, que se nos hace la presentación de este personaje. Dice, entonces Adonai habló a Moisés diciendo, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furia de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos. Por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él y tendrá, él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Selu, jefe de la familia de la tribu de Simeón, y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Entonces, ahí vemos, un poquito nos está hablando sobre este personaje llamado Pinjas. Dice que el Eterno hace un pacto de paz con él. Pero bueno, conociendo un poquito, vamos a ir un poquito más atrás sobre qué es lo que sucedió y por qué el Eterno hace ese pacto de paz con él. Vemos que Israel, después de haber salido del desierto, ya estando cerca de entrar a la tierra prometida, ellos vuelven a pecar. Sabemos que durante estos 40 años en el desierto Israel pecó una y otra vez y el Eterno siempre levantó a una persona o estableció un camino de acceso de nuevo para la restauración o la reconciliación con su pueblo. Vemos que sucedió con Josué y Caleb y que el pueblo se rebela y Josué y Caleb ellos tuvieron también una actitud bastante radical con respecto a sus hermanos, al pueblo, y se vuelve a repetir la historia nuevamente con Pinjas. ¿Qué sucede? El pueblo, los príncipes, cuando leemos en el versículo 1 del capítulo 25 al versículo 9, vamos a ver que el pueblo, los príncipes del pueblo, llevan a que el pueblo fornique de alguna forma, y cuando está hablando de fornicación está hablando no solo de una cuestión sexual, sino de idolatría. ¿Por qué? Porque recordemos que en Antiguo Medio Oriente, es algo bastante importante, eso bastante interesante, es que en Antiguo Medio Oriente, cuando se adoraba a otros dioses, era muy regular, era muy normal que hubiera lo que se llama sexo ritual. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí? Los príncipes de la nación, y aquí está hablando justamente de uno de los príncipes, de los jefes de familia, que era Simri, que era el jefe de la tribu de Simeón, era el hijo de Salú, jefe de la familia de la tribu de Simeón. ¿Qué estaba sucediendo? Estaban adorando a Baal Peor. Entonces, vemos que estaban de alguna forma, el pueblo estaba pecando contra Dios, se estaba rebelando contra Dios. Y si nos vamos un poquito más antes, vemos como Dios los defiende cuando Balaam y Balac quieren maldecirlo. Y a pesar de eso, el pueblo, ¿qué hace? Va y va a adorar a dioses extraños, en este caso, a adorar a Baal Peor, al dios Baal. ¿Y qué sucede? Pinjas toma las armas y defiende el honor y el nombre del Eterno, permitiendo que eso termine con una mortandad que había por causa del pecado del pueblo.
y ahora es porque el Eterno lo escoge como dice en el versículo 13, que como un sacerdote perpetuo, le da un pacto de paz. Y cuando dice pacto de paz, lo que nos está marcando en estos versículos es que el Eterno está hablando en un contexto legal. Esto lo que está sucediendo lo tenemos que ver en un contexto legal. ¿Por qué? Porque el término pacto de paz es un término no solo usado en la Biblia, sino que también en el antiguo Medio Oriente se usaba como para indicar que era un pacto bastante importante o que era eterno, algo que no se podía romper fácilmente. Es un convenio que hacen dos personas y que no se puede desarmar ni por más que uno muera. Entonces, al ver esta frase de pacto de paz, estamos viendo de que el Eterno está hablando en un contexto legal y está diciendo, esto es algo serio, esto es un asunto serio, y esto es algo que yo voy a hacer eternamente con Pinjas. Y cuando nosotros vemos en el versículo 13, dice, y tendrá él y su descendencia, o sea, ya está incluyendo dentro de este pacto a la descendencia, después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo que celo de Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y es lo que les comentaba anteriormente. ¿Qué es lo que él hizo? Él tuvo una actitud totalmente radical y él tomó de alguna forma el toro por las astas y trajo orden al campamento. Se estaba yendo el pueblo tras de dioses ajenos y Pinjas o Fines, como dice en la Reina Valera, él que hizo tuvo celo, pero ese celo no es un celo enfermizo, sino que es como ese celo de defender, de cómo lo podríamos explicar, no hay mucho, o sea, es bastante complicado eh, desasociar ese celo como un celo enfermizo, como que persigue a alguien, no, es como un celo que tiene ese, digamos, ese primer amor, esa forma de decir, da todo por el Eterno. Él tomó una actitud radical y él tuvo que ir, como nos muestra, en contra de los príncipes de Israel. Y vamos a ver por qué es justamente él, cuando empecemos a conocer este personaje en persona, digamos, vamos a entender por qué él era el único que podía hacer lo que hizo y por qué la sangre no le fue contada en sus manos. Porque él tenía una función y como nos menciona, él era hijo de Eleazar, que era hijo del sacerdote Aarón. Él era un levita. Bien, entonces vamos a tratar de seguir descubriendo este personaje. Pero con respecto al pacto de paz, no es la primera vez que el Eterno hace un pacto de esta forma. Una de las veces que hace el pacto de paz, un pacto eterno o perpetuo, de estatuto perpetuo, de derecho perpetuo, no es solamente con Pinjas, sino que cuando vamos unos capítulos anteriores, cuando vamos a Números capítulo 3, vamos a ver que el pacto lo hace con los hijos de Leví. Cuando vemos capítulo 3, versículo 11, dice, habló además Adonai a Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos de los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Santifiqué para mí todos los primogénitos en Israel, así de hombre como de animales, mío será yo Adonai. Acá vemos que el Eterno está haciendo una separación con los hijos de Levi. Aquí está tomando a los hijos de Levi, a los levitas, como los primogénitos y no al primogénito de cada familia de Israel. Ahora, acá hay un cambio en los levitas. Y esto es porque el Eterno hace un convenio con ellos. Vamos a Números, capítulo 8, para tener un poquito mayor contexto sobre este pacto de paz que hace con los levitas. Capítulo 8 del versículo 13 en adelante dice lo siguiente.
y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de los hijos y de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Adonai. Así apartarás a los levitas entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Y después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel. Ven acá, vemos un poquito más, con más claridad qué es lo que está haciendo el Eterno. En un principio el Eterno había escogido a los hijos de Israel, al primogénito de cada familia, para que le sirvan en su santuario. Pero a causa de un pecado, el pueblo desechó esta bendición y quienes toman ese lugar ahora, el Eterno dice, son los hijos de Levi. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos en este caso vamos a ir a Éxodo, cuando vamos a Éxodo capítulo 32, en Éxodo capítulo 32, del versículo 26 al 29, nos dice lo siguiente. Miren, ya acabamos de entender por qué el Eterno hace este convenio y dice, ya no van a ser más los primogénitos de las familias de Israel los que me van a servir en el santuario, sino que van a ser, los que van a ministrar ahora van a ser los hijos de Levi. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Adonai? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Levi. Y él les dijo, así ha dicho Adonai, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y velad de puerta en puerta por el campamento, y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Adonai, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Entonces, acá vemos el por qué. Para poner en contexto lo que está sucediendo aquí, aquí es cuando Israel sale de Egipto y adora el becerro de oro. Y aquí, ¿qué es lo que está haciendo Leví? Son los que están a favor del Eterno. Y ellos van a ir a defender el honor y el nombre del Eterno. Y si vemos, es muy parecida la actitud que tiene Leví con la actitud que tiene Pinjas. Es exactamente lo mismo. El pueblo peca, Leví se levanta y por su celo el nombre del Eterno y por el defender el honor del Eterno, ellos ejecutan juicio. Aquí está sucediendo lo mismo con Pinjas. Y esto nos da luz a que por qué la sangre de estos hombres que Pinjas mató, de este hombre y esta mujer mató, no corren por cuenta suya, no corren por sus manos esa sangre. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo justicia en defensa del nombre del Dios de Israel y por el honor del Eterno. Entonces, ahora vemos que esta actitud que tuvo Pinjas fue la misma que tuvo Leví con el becerro de oro. Ahora está sucediendo exactamente lo mismo. El pueblo peca, en este caso son los príncipes de Israel, que por culpa de eso vino plaga, vino muerte al pueblo, y Pinjas fue quien estableció el juicio y la mortandad terminó. Entonces, acá vemos una relación y vemos cómo ese pacto que hace con Pinjas también lo hizo con Leví. Y vemos que ahora Leví va a ser por estatuto perpetuo el primogénito de Israel. Ya no va a ser más Judá, ni Efraín, ni Gad, no, ninguna otra tribu va a poder ocupar el lugar de primogénito, sino que solamente la tribu de Leví son los primogénitos a partir de este momento. Hasta el fin de los tiempos, Leví sigue siendo el primogénito de Israel. Y así sucede también con Pinjas. Pinjas, a partir de este momento, de la decisión que él tomó de defender el nombre del Eterno, a través de él va a venir el sacerdocio. Es el estatuto perpetuo que a él y a su descendencia siempre va a mantener un sacerdote de su linaje.
de su genealogía. Y si nos ponemos a ver, no es la primera vez que sucede eso. No es la primera vez que Dios hace este pacto. Cuando nosotros vamos a Segunda de Samuel, cuando vamos a Segunda de Samuel, vamos a ir a Segunda de Samuel, vamos a ver el caso de David. Ahora vemos el pacto que también hace un pacto de paz o un pacto perpetuo con David. Cuando vamos a Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 16, habla sobre este pacto en específico con David. Dice versículo 8, acá está. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Adonai de los ejércitos: yo te tomaré del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti te he destruido y he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Adonai te hace saber que Él te hará casa, y cuando tu Dios sea, perdón, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Acá vemos que el Eterno hace un pacto semejante, similar al que hace con Pinjas, lo hace con el rey David. Y donde le dice al rey David que lo levanta como rey, que lo pone en autoridad. Y sabemos que también David, para lograr esto, David tuvo que tomar ciertas decisiones y tener un carácter muy similar al de David y ser una persona temerosa de Dios y que iba a defender los valores y el nombre y el honor del Eterno. Lo mismo está haciendo con David. Sabemos que David no fue perfecto, pero Dios está cumpliendo, está haciendo una promesa con David, por esa valentía, por esa actitud que tuvo David con el Eterno, de defenderlo, de defender su honor. Entonces vemos que es muy similar el pacto que hace con Pinjas con David. La diferencia es que con Pinjas es sobre el sacerdocio y con David es sobre el reinado de David. Y le está asegurando que de él y su descendencia va a venir un rey. Y esto ténganlo en mente, porque esto más adelante vamos a tratar de hacer una conexión con el Mesías y Pinjas. Pero tengan en mente esto de este, digamos, pacto que hizo el Eterno, este convenio que hizo con David de asegurarle que siempre iba a haber un descendiente en el reinado de Israel de su linaje. Bien, entonces ahí ya vemos dos precedentes de pactos perpetuos, eternos que ha hecho el Mesías. Uno con los levitas, que es con respecto a la primogenitura, con David, que es por el reinado de Israel, y ahora lo está haciendo con Pinjas, con lo que es el sacerdocio de Israel, el sacerdocio del templo, ¿bien? Lo que van a administrar y ministrar en el templo. Entonces, ahí ya tenemos un poquito de contexto, ya entendemos un poco sobre este convenio y este pacto de paz y cuán importante es. Por eso no quiero que lo pierdan de su mente, sino que ténganlo ahí, retenido de que por qué hace pacto con los levitas, por qué hace pacto con David. Y ahora vamos a conocer a Pinjas, para saber por qué hace pacto con Pinjas y por qué Pinjas actúa de esta forma. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, ¿quién es Pinjas? Y para saber quién es Pinjas, quiero que vayamos a Éxodo. Y aquí vamos a saber y conocer de dónde viene Pinjas. Éxodo, capítulo 6, párrafo 25, digamos versículo 25, perdón. 25, aquí. 25. Miren,
y Eleazar, hijo de Aarón, toma para sí mujer de las hijas de Futiel, el cual dio a luz a Fines, y entonces, perdón, son los jefes de los padres de los levitas por su familia, y empieza a nombrarlos. Acá nos está mencionando, miren, acá es bastante interesante porque dice Eleazar, hijo de Aarón, nos está diciendo que Eleazar, el padre de Pinjas, era Eleazar, y que Pinjas viene de la unión de Eleazar y de una de las hijas de Futiel. Bien, sobre Futiel no hay mucha información. Algunos aseguran que es parte de Israel, otros, y el que es lo más probable, porque no hay una otra mención, es que es una de las hijas de Jetro. Sabemos que Jetro era el suegro de Moisés y que era un madianita. O sea, se da a entender que Futiel era un extranjero y que Eleazar se casó con una extranjera. Y esto anótenlo, ténganlo en mente, porque nos va a ayudar también a descubrir algo bastante particular en cuanto a las genealogías, tanto del Mesías como de Pinjas. Pero sigamos conociendo a Pinjas. Entonces ya sabemos que Pinjas es hijo de Eleazar. Y vamos a ver, miren, yo quiero que mostrarles este pequeño diagrama de cómo es el... A ver, es este. Aquí no. Diagrama. Bueno, acá está. Este. El árbol genealógico de Aarón. Vamos a verlo de a poquito. Sabemos que de Jacob, Israel, viene Leví. Leví tiene 3 hijos, Garzón, Coat y Merari. De los hijos de Coat viene Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Pero de Amram, que se casa con Jocabed, tiene 2 hijos, Moisés y Aarón. Y de Aarón, que se casa con Elizabeth, tiene 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar, que es el padre de Fines o de Pinjas, e Itamar. Sabemos que de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú mueren. ¿Por qué? Porque presentan fuego extraño y Dios los corta de lo que es la congregación y del servicio del templo. Mueren, directamente mueren. Entonces a Aarón le quedan 2 hijos, Eleazar e Itamar. Y sabemos, de acuerdo a lo que nos menciona en Números capítulo 20, del 25 al 29, nos menciona que el sucesor de Aarón al morir es Eleazar. Se escoge a Eleazar. Pero a partir de este momento y de la actitud que toma Pinjas o Fines, el sacerdocio ya queda estipulado que va a ser por estatuto perpetuo para los descendientes de Fines. Va a ser directamente para los descendientes de Pinjas. Entonces, ahí vemos un poquito, vamos conociendo la genealogía, ver lo importante de poder armarnos y poder descubrir y estudiar la genealogía. No es en vano. Hay mucha información y vamos a poder hacer conexiones bastante más rápido y darnos cuenta de que hay mucha relación y cosas que nos van a ayudar a entender mejor el contexto de la Biblia. ¿Bien? Pero esto lo quería mostrarle. Futiel no se sabe, por eso está aquí solito, no se sabe. Y se sabe que Eleazar se casó con una de las hijas de Futiel, ni siquiera el nombre de la hija. Pero sí se nos da importancia en el nombre de Fines o Pinjas. ¿Por qué? Porque Dios escoge a este varón para hacer un pacto de paz eterno, al cual le promete el sacerdocio perpetuamente. Bien, ahora me dirán, pero hermano, pero si el sacerdocio es de Aarón, sí, es de Aarón, porque miren, Fines es hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Sigue manteniendo el mismo convenio con Aarón. Por más que escoja ahora de toda la descendencia de Aarón, escoja a Fines, sigue siendo la descendencia de Aarón. Entonces, para validar esto, miren, vamos a ir a Primera de Crónicas, vamos a ir a Primera de Crónicas, o uno de Crónicas, vamos a uno de Crónicas, capítulo 9,
capítulo 9, del versículo 19 al 20. Miren, dice, Salum, hijo de Coré, hijo de Abisafab, hijo de Coré y sus hermanos. No, perdón. Primera de Crónicas 6. Esa va más adelante, después la vamos a ver. Vamos a Primera de Crónicas 6. Aquí, Primera de Crónicas 6, versículo 3 en adelante. Dice, vamos a leer del 1. Los hijos de Leví, Gersón, Coat, Merari, eso es lo que acabamos de ver. Los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. El versículo 4. Eleazar engendró a Fines o Pinjas. Pinjas engendró a Abisúa. Abisúa engendró a Buki. Buki engendró a Uzi. Uzi engendró a Azarías. Serías engendró a Merayot. Merayot engendró a Marías. Amarías engendró a Abiotab. Ayotab engendró a Sadoc. Y ahí subrayan Sadoc en sus Biblias. Marquen ese Sadoc ahí porque es un dato muy importante que lo vamos a ver y que está conectado con una profecía. Sadoc engendró a Ahimaas, Ahimaas engendró a Azarías, Azarías engendró a Jonán y Jonán engendró a Azarías, y así continúa toda la descendencia de los hijos de ¿qué? De Fines. Y miren, en Primera de Crónicas está haciendo hincapié, empieza nombrando los hijos de Leví, la descendencia, toda la descendencia de los hijos de Leví, pero de los dos hijos que quedaron vivos se centra en la descendencia de Eleazar. ¿Por qué? Porque esto nos está mostrando de que el Eterno está cumpliendo el pacto de paz que hizo con Fines o con Pinjas, de que ellos van a estar en el sacerdocio por estatuto perpetuo. No olviden eso. El estatuto perpetuo del sacerdocio es para los descendientes de Fines o Pinjas, hijos de Eleazar, hijo de Aarón. Entonces, ahí vemos cómo esto se va cumpliendo. Miren, yo quiero mostrarles este diagramita de personajes bíblicos, que es lo que recién estábamos hablando. Esto es lo que nos muestra de Leví, lo que es Gersón, Coat, Merari, de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar aquí, este es el cuadrito que les quiero mostrar, Abiú, Eleazar y Tamar. Pero como ustedes ven en la narración de Primera de Crónicas capítulo 6, ¿qué nos menciona? Solamente la descendencia de Eleazar. Y nos menciona que Eleazar, de Fines vino Abisú, Buki, Uzi, Saraías, Maraiot y así hasta llegar a Josadac. Entonces, vemos que en Primera de Crónicas nos está mostrando de que se ha de alguna forma respetado ese pacto que Dios hizo con Pinjas. Bien. Ahora, la otra pregunta es, para conocer a Pinjas, ¿qué función él tenía? ¿Cuál era su función? Sabemos que cuando leímos en Éxodo capítulo 6, versículo 25, él es uno de los levitas. Él es parte de los levitas. Pero ¿cuál es su función? Cuando nosotros vamos a Números, capítulo 8, vamos a Números capítulo 8, versículo 24 al 26, y dice lo siguiente: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años serán vamos a leer de vuelta. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más los ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás
con los levitas en cuanto a su ministerio. Entonces, vemos ahí que una de las funciones que cumplían los levitas, y después cuando empezamos a estudiar un poquito más las funciones, vemos que ellos estaban encargados de los cánticos, de tocar instrumentos en su función en el tabernáculo y en el templo, pero también eran encargados de la guardia. Bien, ahora quiero que vamos a Primera de Crónicas, capítulo 9. Vamos a Primera de Crónicas o 1 de Crónicas, capítulo 9, del versículo 19 al 20. Vamos a leer del 19 al 20. Dice: Salum, hijo de Coré, hijo de Diasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coaritas, por la casa de sus padres, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo como sus padres guardaban la entrada del campamento de Adonai. Y Fines o Pinjas, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Adonai estaba con él. Ahí nos muestra que antes de que el Eterno hiciera un pacto con Pinjas, Pinjas era el comandante de la guardia del tabernáculo. Ahora entonces entendemos por qué él era el único que podía tomar las armas y defender el honor del rey, defender el tabernáculo, porque él, la sangre no contó en sus manos. No solo porque se levantó a hacer juicio, sino que estaba cumpliendo con su función de guardia en el templo. Bien, por eso Moisés no pudo hacer nada, Aarón no podía hacer nada, porque si ellos lo hacían, ellos estaban usurpando la posición de Pinjas. Y obviamente no era el único, él tenía gente a cargo y ninguno tomó acción, sino que la tomó él. Él tuvo el valor y la decisión y el coraje de hacerlo. Entonces, ahora entendemos cuál era la función de Pinjas. Era el guardia, era el comandante de la guardia del templo. Entonces ya conocemos que él es hijo de un sacerdote, pero su madre es una extranjera posiblemente. Él tiene un estatuto perpetuo. Vemos que se cumple el estatuto perpetuo del sacerdocio y lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 6, y también vemos cuál es su función. Ahora, acuérdense que yo les había mencionado de que dentro de la descendencia de Pinjas hay uno de sus descendientes es Sadoc, y que lo remarcaran, porque ese está relacionado con una profecía. Esta profecía tuvo un cumplimiento parcial y también va a cumplirse en tiempo futuro. ¿Cuál es esta profecía? La vamos a encontrar en Ezequiel, capítulo 44. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 44. Capítulo 44, versículo 10 al 15. Miren lo que dice. Acuérdense que Ezequiel, él tiene una visión, tiene una profecía sobre la reconstrucción del tercer templo. En el capítulo 42, 43 nos está hablando de todo lo que vienen a ser las medidas, todo lo referente a la estructura del templo. Y también ahí podemos ver la necesidad en el capítulo 43. Vemos la necesidad de que hoy nosotros tenemos que estudiar el templo. Es algo importante y yo quiero invitarlos a que puedan estudiar el templo y que es un deber, un mandamiento para Israel cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y volvemos al Eterno de estudiar su casa. Y eso lo vemos en el capítulo 43. Pero miren lo que dice en el capítulo 44. Y recuerden que Ezequiel está hablando de una visión de la reconstrucción del templo. Bien, estaban en el exilio. Capítulo 44, versículo 10 dice así. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Y servían en mi santuario como porteros a la puerta de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropiezo de maldad, por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Adonai el Señor,
que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguno de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que se llevarán su vergüenza y la abominación que hicieron. Les pondré, pues, por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Acá vemos entonces, está hablando que cuando se restaure todo, dice que los levitas, o sea, los descendientes de Aarón que se fueron tras los ídolos, no van a servir en el templo. Ellos van a cargar con su vergüenza y también con la culpa por haber llevado a Israel a pecar, a hacer como por tropiezo. Pero Él no los desecha. A pesar de que ellos van a tener consecuencias por las malas decisiones que tomaron, el Eterno dice, pero yo los pondré pues por guardas. Ellos van a tener una función. Quizás eran personas como que estuvieron en alto rango dentro del servicio del templo, pero dice ahora no, ahora van a ser guardas. Pero miren lo que dice el versículo 15. Más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, y por eso yo les pedí que lo marcaran en su Biblia, que lo tuvieran en mente, que guardaran el ordenamiento del santuario. Cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para administrar ante mí y delante de mí serán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Adonai el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Wow, es increíble que ahora Ezequiel está hablando y está en su visión, está mencionando que quienes van a estar a cargo de ministrar, de manipular la sangre, de entrar al santuario, de estar en la mesa del Señor para servirle, son los hijos de Sadoc. Y estos hijos de Sadoc, ¿quiénes son? Son los descendientes de Pinjas. Entonces, nosotros cuando vemos este diagrama, vamos a entender que el Eterno escoge a Aarón para el sacerdocio. Eleazar lo sustituye cuando muere. Pero a partir de la decisión, de la actitud que tuvo Pinjas de defender el honor de el Eterno, de su descendencia, de toda su descendencia, el Eterno escoge a Sadoc. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros vemos la historia de Sadoc, Sadoc fue leal a David. Él no estuvo en contra de David. Y él también tuvo una actitud de defender el honor del Eterno. Entonces, ahora, a partir de ese momento del rey David, que Sadoc se une al rey David, defiende al rey David, él está defendiendo también el ungido del Eterno, reconociendo que David es el rey. Y él ocupa ahora el lugar del sacerdocio. ¿Y por qué esta profecía, como les había mencionado, se cumple parcialmente y también se va a cumplir a futuro? Porque recuerden, cuando Israel es dividido en dos, cuando las 10 tribus son dispersas, la tribu de Judá y Benjamín son llevados exiliados a Babilonia, el templo, el primer templo es destruido. Pero después, por la gracia del Eterno, Esdras y Nehemías tienen gracia delante del rey de Babilonia y ellos pueden retornar con el pueblo y volver a levantar el tabernáculo, el templo. Entonces, cuando nosotros vemos en este regreso de Israel de Babilonia, ¿quiénes son los que toman, digamos, de alguna forma el control y llevan, digamos, el liderazgo en el sacerdocio? Es un descendiente de Sadoc. ¿Cómo sabemos esto? Miren, cuando vamos al libro de Esdras, vamos a ir al libro de Esdras, vamos al libro de Esdras, Eclesiastés, Esdras, capítulo 7, vamos a leer los versículos 1 al 10. Y pasadas estas cosas,
en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Sarías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Abiatab, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Maraiot, hijo de Zacarías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisú, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Entonces, ahora vemos que Esdras, el sacerdote Esdras Coanim, que él fue el que volvió y que guió y el que estuvo en la reconstrucción del segundo templo, guiando no solo la construcción, sino que también enseñando al pueblo a obedecer los mandamientos y también entrenando. Recordemos que él no ocupó el lugar de sumo sacerdote, sino que había un sumo sacerdote llamado Josué o Yehoshua, y él era el líder del sacerdocio. Y como vemos en este diagrama, vamos a ver que Esdras es hijo de Sarías, de Azarías, Hilquías, Saluma, miren, hijo de Sadoc, descendiente de Pinjas. Entonces, aquí vemos cómo también se está cumpliendo parcialmente la profecía de Ezequiel, pero también estamos viendo de que se está cumpliendo el orden que el Eterno puso, de que el sacerdocio caía por estatuto perpetuo a los descendientes de Sadoc, hijos de Pinjas, hijos de Eleazar, hijos de Aarón. ¿Y esto qué tiene que ver con el futuro? Bien, en el futuro, si esto sucedió parcialmente al retornar a la tierra de Babilonia, cuando se levante el último y tercer gran templo, ahí, ¿quiénes van a estar ofreciendo el sacerdocio? ¿Quiénes van a estar prestando el servicio al sacerdocio? Los descendientes de Sadoc. ¿Por qué? Porque es un estatuto perpetuo. Es algo que nadie lo puede cambiar. No puede venir ninguna otra persona fuera del linaje de Sadoc que no venga del linaje de Pinjas. No va a poder venir a ocupar ese puesto. Nadie puede usurparlo. Nadie puede tomar ese lugar. Dios dice, eso es un estatuto perpetuo para los hijos de Sadoc, hijos de Pinjas, hijos de Eleazar, hijos de Aarón. Nadie puede hacer eso. Y ahora ven entonces la similitud. Ahora como vemos la similitud con la promesa que le hace a David, con el pacto que hace con David. Porque ningún rey de Israel puede venir de otro linaje o de otra genealogía que no sea de David. El rey de la tierra tiene que ser un descendiente de David. El sacerdote, cuando sea todo puesto en orden al final, restaurado todo, Israel sea restaurado, el rey tiene que ser del linaje de David y el sacerdote en el templo tiene que ser de Sadoc. Es bastante interesante, ¿no? Miren cómo las genealogías nos han ayudado a entender mucho sobre este personaje, Pinjas, y a relacionarlo con una profecía. Ahora, este es el punto en el cual nos va a permitir hacer una conexión con el Mesías. Vemos que tanto el pacto con David, el pacto que hizo Dios con David, el pacto davídico como se conoce, con el pacto que hace Dios con Pinjas por el sacerdocio, son similares. Y los dos son perpetuos. Nadie puede usurpar ese lugar. Al igual como leímos al principio, el pacto que hace Dios con los levitas para que ellos ocupen el lugar de los primogénitos de todo Israel, también es perpetuo. Es algo que no puede cambiar. No va a cambiar. No hay nada que lo pueda cambiar. Entonces, ahora teniendo todo esto en mente, vamos a ver que hay similitudes entre el pacto davídico y el pacto del sacerdocio a través de Pinjas. Pero acá lo interesante es que no hay pequeños detalles también que nos permiten conocer un poquito más sobre los personajes y sobre estos pactos también. Pequeños detalles que el Eterno no los ha dejado libres al azar, sino que hay detalles, hasta el mínimo detalle, une estos dos pactos. Porque cuando nosotros vemos
repasemos el pacto de Pinjas. Pinjas es hijo de Eleazar, que es muy posible sea casado con una mujer extranjera, una mujer que era madianita. Y ahí nace Pinjas. Y gracias al, digamos, al acto de valor y ese acto, esa determinación de defender, ese celo por defender el nombre del Eterno, el Eterno le da gracia, le da favor y hace un pacto de bendición con él. Le da una bendición, lo bendice, asegurándole que a partir de ese momento el sacerdocio siempre va a estar debajo va a estar en su linaje. Y tiempo más tarde escoge a Sadoc con las mismas condiciones que su padre Pinjas. Entonces, conociendo eso, y si nos vamos a lo que es el pacto davídico y con nuestro Mesías, sabemos que nuestro Mesías viene, Yeshua viene de la descendencia de David. Y eso lo podemos ver en Mateos capítulo 1, del versículo 1 al 17. Nosotros vemos que Yeshua viene de la descendencia de David. Pero acá está lo interesante. ¿De dónde viene David? Si nosotros conocemos la historia de Boaz y Ruth, ¿Ruth qué era? Una extranjera. Ruth era una extranjera que ella decidió también tomar una decisión radical en su vida. Ella decidió abandonar su tierra, abandonar su familia, abandonar sus costumbres, sus tradiciones y seguir a una viuda que no tenía nada para darle, de las hijas de Aarón. Y ella halló gracia delante de los ojos del Eterno por esa actitud que ella tuvo radical y por defender el honor de una viuda, por hacer justicia y bondad. Dios la hace parte del pueblo. Y recordemos que ser un extranjero dentro de una nación, por ejemplo en Israel, ser un extranjero era mal visto, era una vergüenza. Y ella era una persona que estaba en vergüenza. Y doble vergüenza porque era viuda, cuidando a una viuda. Y esto es de acuerdo a los ojos del antiguo Medio Oriente. Pero Dios nos enseña de que ella estaba haciendo lo que debía estar haciendo Israel. Justicia y bondad, cuidando a las viudas. ¿Y qué hace el Señor? La pone en honor y ella conoce a Boaz. Y de esta unión matrimonial de Boaz y Ruth nace Obed. De Obed nace Isaías. De Isaí nace David. Y de ahí viene el linaje de nuestro Mesías. Viene de la unión de Boaz y una extranjera. O casualidad que el pacto del sacerdocio también inicia similar. De la unión de un sacerdote, de un levita, en este caso, con una extranjera. Es increíble que hasta en esos pequeños puntos hay una similitud entre los dos pactos. Y que nos muestra que el Eterno tiene todo en su dominio y Él ya tiene todo armado. ¿Y quiénes somos nosotros para cambiarlo? ¿Cuál es nuestro deber y nuestra función hoy? Aprender, conocer y no cometer el error de hacer usurpación. De usurpar y decir cosas que no nos corresponden. Ahora miren cómo por solo estudiar a este personaje, tratar de buscar el mayor contexto sobre quién es Pinjas. Miren, Pinjas viene a ser la persona o la descendencia que va a estar a cargo del servicio cuando sea restaurado en el templo. Nuestro Mesías Yeshua va a retornar como ese rey del linaje de David a restaurar la tierra, restaurar el orden de Israel y a defender el nombre del Eterno. Por lo cual el Mesías nos va a retornar como mi amigo, como
diríamos aquí en Argentina, como un compinche, como... No, él vuelve como un rey, con la actitud de Pinjas, a defender el honor del Eterno. Entonces esto nos deja una gran lección. Vamos a ser capaces de ser un Josué, un Caleb, de ser un rey David. Sí, no somos perfectos, pero vamos a tener esa vocación de defender el nombre del Eterno, sin importar que nos quedemos solos, sin importar de que el mundo nos juzgue, sin importar de que todo el mundo vea que seamos raros. Esta es la enseñanza que nos deja Pinjas. Él era un simple levita que se encargaba de la guardia del templo. Pero un cambio en su actitud, un cambio en su actitud con el Eterno, hizo que él tuviera la gran bendición que ahora a partir de ese momento que él hizo ese cambio en su actitud y que él dijo, voy a hacer mi función, cumplir mi función, lo que me corresponde, y no hacerlo por él, sino hacerlo por el Eterno le da gracia, le da favor y una gran bendición. Así sucede, vemos que sucede lo mismo con Josué y Caleb. De toda esa generación, solo ellos pudieron entrar a la tierra. El resto murieron. Con Pinjas sucede lo mismo. Es el tercero en entrar a la tierra de esa primera generación. Ni siquiera Moisés ni Aarón pudieron hacerlo. Pero ¿qué fue la diferencia? La actitud que ellos tuvieron. Es una gran lección y algo que tenemos que meditar y pensar en eso. Es el tiempo, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de que seamos un Josué, un Caleb o un Pinjas, dispuestos a defender el nombre del Eterno. Lo vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Ha sido un gusto poder compartir este estudio con ustedes y el Eterno nos permita poder en la próxima seguir estudiando y aprendiendo más del contexto de la Biblia en todos los aspectos. Amén. Así que, shalom, shalom, hermanos. Muchísimas gracias. Bendiciones.